tiene el agrado de presentar el chocolate caliente y el vino tinto. Las cosas como deben ser. Bienvenidos. Muy buenas noches, que el Señor les bendiga grandemente, hermanos. Esperamos que sea de edificación para cada uno de ustedes el tema que vamos a tratar el día de hoy. El título para esta noche es Obsequiando hijos, supuesta nobleza que evidencia un desconocimiento. Complicado el tema, sí. El título parece también complejo, pero vamos a descubrir que estas cosas son las que de pronto nos estamos viendo ante nuestros ojos, pero no estamos entendiendo la naturaleza y el propósito de algunas prácticas que tenemos con nuestros hijos en nuestras iglesias. Obsequiando hijos, supuesta nobleza que evidencia desconocimiento. ¿De qué se trata el título, Alejandro? Bien, hoy en día estamos notando ciertas prácticas, entre muchas que ya hemos detallado a lo largo de este tiempo, donde se hacen cosas que aparentan ser muy buenas o bastante correctas, o como dice el título, bastante nobles, sobre todo relacionado a niños. Y lamentablemente este tipo de prácticas no tienen ni pies ni cabeza a la luz de las Escrituras, y es más, está llevando a muchos de los padres de familia hoy en día a hacer cosas que definitivamente si nosotros supiéramos lo que nos están mandando a hacer o nos están motivando a hacer, no las haríamos. Lamentablemente en la actualidad, dentro del, entre comillas, dentro de la iglesia, entre comillas, cristiana, que hoy en día está imperando en muchos lugares, se están realizando una serie de prácticas que supuestamente son producto o reflejo de lo que se hizo en la palabra del Señor, cuando no es así en realidad. Recordemos que a lo largo del tiempo en las Escrituras se ha llegado a notar prácticas donde una persona acercaba a su hijo al Señor Jesús para que Él imponga manos y ore por ellos. Esto hoy en día se ha llegado a denominar como presentación de niños, como a la vez también como dedicación de niños, como consagración de niños, etcétera. Y este tipo de prácticas lamentablemente se siguen haciendo en diferentes iglesias sin un conocimiento claro de lo que se está haciendo en el fondo, cuando en realidad lo que se está motivando es a que la gente en su desconocimiento entregue a sus hijos en bandeja a una serie de cosas que un padre, si supiera lo que realmente está haciendo, no lo haría. Así que vamos a tratar este tema. Es un tema que no hay mucho de qué ahondar, pero vamos a ver que hay algunos detalles que se omiten, y por lo mismo justamente es que se comete la cantidad de errores que se está cometiendo hoy en día. Lamentablemente, so pretexto de que la iglesia no está olvidando, no está dejando en el olvido o en último lugar a los niños, es que se los incluye en este tipo de prácticas totalmente irracionales, sin ningún tipo de base bíblica, y sobre todo aquellos que dicen que son pastores o que están dirigiendo una iglesia, antes de hacer algún tipo de práctica dentro de su congregación, tendrían que conocer bien del tema para saber si lo que están haciendo es conforme a lo que el Señor manda o no. Si no es así, pues definitivamente no ponerlo en práctica. Y si presumen que es así y lo dejan en solamente una presunción, pues la cantidad de errores que se van a cometer y que van a motivar a la gente a que cometan son ínfimos. Mejor dicho, son infinitos. Son una cantidad que definitivamente va a llevar a que la gente, más que todo, termine condenada, que con un corazón tranquilo de que lo que está haciendo lo está haciendo para agradar al Señor. En todo caso, tendríamos una palabra que denomina todo esto. La tradición se impone, o la práctica tradicional de hacer todos estos elementos de consagrar a los niños, presentarlos al Señor, son fruto de una práctica, de una tradición evangélica con o sin base bíblica. Lamentablemente, mucha de la tradición evangélica que se está aplicando hoy en día es justamente eso, solamente tradición que viene lamentablemente de doctrinas que han tenido el deseo de querer llevar de la palabra del Señor a muchos otros lugares, pero el deseo simple no es suficiente.
han llegado a nuestro país una serie de misiones de diferentes países: Australia, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, etcétera, 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 Francia y demás. Incluso de países ahora, ya cuando ya el evangelio, me refiero a las escrituras, la llegada de las escrituras a Latinoamérica ha corrido, se está recibiendo incluso gente dentro de Latinoamérica, es decir, de otros países dentro de Latinoamérica. Pero lamentablemente vienen con un criterio y con una tradición que no está verificada a la luz de la palabra del Señor. Es decir, lo que estamos haciendo es hacer una transmisión de tradiciones, pero no de la escritura como tal. Y dentro de toda esta tradición es que se ha venido a hacer este tipo de cosas como la presentación, dedicación, consagración, etcétera, 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 de niños dentro de la iglesia, y eso es un gravísimo, gravísimo error. Uno me dirá, pero ¿cuál es el problema con que alguien ore al frente con su hijo? O que le pidamos al pastor que ore por el niño. El asunto, si fuera solamente de oración, no habría ningún problema. Claro. El problema está en el nombre, en el título, en la forma, en el concepto que manejamos para hacer para tener este tipo de prácticas, que lamentablemente lo que hacen es justamente perpetuar la ignorancia dentro de la iglesia. Te voy a dar algunos datos interesantes. En muchas iglesias practicamos lo que exactamente desconocemos. Y es eso justamente lo que implica la tradición. Practicamos cosas que nunca hemos revisado a la luz de las Escrituras. Hemos recibido una serie de confesiones de fe de diferentes denominaciones, dependiendo a cuál pertenezcamos, y las hemos aceptado a ojo cerrado, presumiendo que realmente, como viene del exterior o como viene de cierto hermanito que supuestamente tiene muy buena reputación, entonces obviamente es muy buena doctrina. Y no es así. La mentalidad dependiente siempre. Dependiente, y una actitud también de muchos misioneros de orden paternalista, es decir, venir a un país a predicar el evangelio como si fueran en realidad los salvadores, es una actitud totalmente patética, triste, porque en realidad uno tendría que trabajar como el siervo de aquellos a quienes quiere salvar. Esa es la actitud, o ese es el orden que da la palabra del Señor. Pero cuando venimos con tradiciones que ni siquiera nos constan, y de paso nos proponemos para viajar a otros países y perpetuar este tipo de tradiciones, es justamente donde perpetuamos en realidad el error, o marcamos una línea para que el error siga acrecentándose. Y eso es lo que ha pasado con las iglesias hoy en día. Solamente notemos, no le estoy echando la culpa a ciertos países o a ciertas iglesias de ciertos países, pero como son países que han llegado a ser evangélicos, entre comillas, muchas décadas antes que Latinoamérica, nosotros podemos tener un parámetro al ver las prácticas dentro de estas iglesias como cosas a las cuales inevitablemente también nosotros vamos a llegar, porque conservamos el mismo criterio doctrinal que ellos. Entonces, notemos cómo se está llevando el cristianismo en Estados Unidos y en Europa. Es realmente triste. Es triste, es caótico, es lamentable, es incluso herético a la luz de la palabra del Señor. Y a eso es a donde estamos apuntando nosotros si no hacemos un alto a todo esto y revisamos realmente toda la doctrina que hemos recibido para analizar si realmente es conforme a la palabra del Señor. Y hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas, porque en definitiva no estamos arriesgando solamente un culto porque sí. Recuerde, hermano, que usted, que tiene un mal concepto de las Escrituras, a la larga va a tener que rendir cuentas de sus prácticas, de sus conceptos, que usted supone que son conforme a la palabra del Señor, pero a la luz de las Escrituras no lo son. Es fácil protestar y decir, bueno, este hermano está hablando con filosofías humanas o con ideas de ese tipo, pero denominar filosofía humana algo que tiene mejor sustento bíblico que lo que muchos dicen creer y que es de Dios, pero que vienen de alucinaciones, de cenas mal digeridas durante la noche, porque de pronto al día siguiente despiertan y es no sé, Obama o algún presidente o algún empresario de alguna empresa de software, digamos, no sé, Bill Gates o quien sea, que es el anticristo, y de pronto usamos aún la base del software en nuestros equipos y computadoras como si fuera lo más importante. Ese es un error. Viene justamente de alucinaciones nocturnas y no viene realmente de la palabra del Señor. Lamentablemente nos fascina escuchar ese tipo de cosas místicas, pero nos cuesta, nos da flojera revisarlas a la luz de las Escrituras. Es la tercera, creo, vez que repito esto. La iglesia de Berea era digna porque todo lo que escuchaba lo revisaba a la luz de las Escrituras.
Y eso es lo que uno debiera de hacer. El programa justamente está basado en eso. Definitivamente. A las personas que nos escuchan por primera vez, ¿de qué se trata? Justamente ese es el programa, de todo lo que hacemos, las prácticas que tenemos deben estar, o por lo menos tener una fuente de orientación o información bíblica para lo que hacemos. El ser una persona analítica, una persona que razona, es una muestra del temor que tenemos a Dios. El hecho de no revisar lo que dice la palabra del Señor es darle el mínimo de importancia al castigo que podríamos recibir de Dios por no entender lo que dice su palabra y las prácticas a las cuales estamos obligados, justamente por el entendimiento de la palabra del Señor. Miren, hermanos, la realidad es que ustedes debieran, incluso lo que escuchan en este programa, revisarlo a la luz de las Escrituras, claro, para verificar si realmente es conforme al Señor. A nadie le podemos dar la garantía de que lo que le estamos diciendo es la verdad absoluta. No, revisan a la luz de la palabra del Señor, porque después de todo, cada uno se va a salvar por el entendimiento y la práctica que tenga a la luz de la palabra del Señor. Si yo digo que soy cristiano y me lo repito y me lo recontracreo, pero no entiendo nada de las Escrituras, definitivamente va a ser un baldazo de agua fría. Esperemos que sea un baldazo de agua fría. Cuando nos veamos en el infierno nos damos cuenta que el Señor había sido otro, y no aquello que hemos armado en nuestra cabeza. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Lamentablemente lo que estamos haciendo hoy en día es eso. Estamos incluso afectando a nuestros niños desde ya muy pequeños a que tengan prácticas totalmente irracionales, porque los padres de familia no podemos dar explicación de qué significa y para qué sirve el hecho de dedicar a mi hijo o de presentar a mi hijo en la iglesia, o de también se puede decir consagrar a mi hijo dentro de la congregación. Este tipo de cosas son totalmente erráticas, son prácticas que no vienen del Señor. Es más, hay recomendaciones en contra de esto. Otro detalle: hoy en día en las iglesias nos impulsan a cometer exactamente lo que Dios mandó no hacer. Y es eso. Uno me dirá, pero ¿qué es lo que nos están diciendo? ¿Qué es lo que nos dice Dios que no hagamos? Que al presentar a mi hijo en la iglesia estoy violando o estoy haciendo totalmente lo contrario a lo que Dios manda. Conforme vayamos avanzando en este tipo de, en el tema del día de hoy, hermanos, vamos a ir notando los errores a los cuales o en los cuales estamos incurriendo a la luz de la palabra del Señor. Es más, muchos de ustedes, por eso venía el título de esta forma, están o han obsequiado sus hijos dentro de la congregación sin percatarse lo que están haciendo. Y aquellos que supuestamente de manera noble están motivando este tipo de prácticas para aparentar que los niños no están en el último lugar, porque son entes no diezmantes, entonces hacen este tipo de eventos para aparentar que hay cierta nobleza en sus prácticas, cuando en realidad esto es evidencia del desconocimiento que tienen de la palabra del Señor. Así que hay muchas cosas de esto que vamos a ir develando a lo largo de esta noche. Otro detalle: muchas de las actuales iglesias, entre comillas, con una cierta apariencia de piedad, nos animan a hacer cosas para aparentar que no se están olvidando de los niños, o por lo menos para aparentar que los niños tienen cierta importancia con ciertos eventos. Lo que les decía hace un momento, después de tenerlos olvidados casi todo el año, tratamos de hacer algún evento donde participen los niños, porque bueno, hay que tratar de reponer la fachada que se nos acaba de desportillar, de que los niños no son tomados en cuenta hoy en día. Tenemos varias dudas que surgen ahora justamente en este asunto que tú has mencionado, Alejandro. El hecho de orar por un niño no tiene nada de malo en la congregación. Por supuesto, es una oración que puede hacer un padre, una mamá, en algún momento de inspiración divina, pero el título que tú mencionas viene y obedece a una práctica heredada. Sabemos que muchas de las prácticas en Bolivia, las tradiciones evangélicas que tenemos en Bolivia, han sido heredadas necesariamente de otros países a través de misioneros, de pastores que vinieron, inculcaron algunas prácticas que también en su momento quizás de pronto fueron adquiridas en otras circunstancias.
¿cuál sería más o menos un identificador de lo que se practica ahora? Porque ahorita estamos hablando de la presentación de niños. ¿Qué hay con el asunto de... se me vino a la memoria justamente, ¿no? En un manual de una iglesia que yo había visitado, decía la oración y consagración por un niño, orar y entregar el negocio, el anaquel del hermanito, ¿no? Igual la función pastoral hace esas cosas. Entonces, estamos todavía manejando y caminando en tradiciones que no la entendemos. En muchos casos hacemos cosas que no tienen ningún sentido y son prácticas que confunden el entendimiento de la palabra del Señor. Yo recuerdo casos de personas que alquilan locales y de pronto lo dejan toda la pared manchado en aceite. ¿Pero por qué manchado en aceite? Porque llegaron a ungir todo lo que pudieron y su pretexto de que va a marchar todo muy bien. Y en realidad lo único que hacen es confundir la información. Y hay gente no cristiana que ve eso y dice, pero no vuelvo a alquilar más este local a un cristiano porque va a venir a manchar con aceite todo. Uh-huh. Y es sumamente difícil querer repintar un ambiente cuando está manchado con aceite. Uh-huh. Entonces, hay prácticas que no tienen ningún sentido. O llamar al pastor justamente para que ore por mi anaquel, que por mi tarima, que por mi local, que por mi tienda, que por el auto, que por... Es absurdo porque estamos diciendo en el fondo con nuestra práctica que Dios le escucha al pastor y a mí no. Uh-huh. La pregunta sería, ¿por qué a ti no te puede escuchar? ¿Qué estás haciendo que Dios no te está escuchando? ¿Qué es lo que haces que Dios no te escucha? ¿O que tiene el pastor que tú no tienes? Sí. Más o menos da a entender como que la persona que está solicitando la oración tiene algún pecadillo por ahí que le está impidiendo hablar con el Señor, y el más indicado para orar por esto termina siendo el pastor o alguien de la iglesia a quien consideramos con importancia para poder orar. Resulta jocoso y hasta simpático el comentario, porque es necesario también ser críticos y ver uno mismo nuestra propia realidad. Tenemos que irnos a la pausa y por favor les pedimos que no se aparten de la sintonía. Enseguida volvemos con el chocolate caliente, hoy con el tema justamente hablando de los niños. ¿Cuál es el punto para esto? Vamos a volver enseguida, por favor, no se aparte de la sintonía. Enseguida volvemos con el chocolate caliente y el vino tinto. Bien, estamos en el chocolate caliente, el vino tinto. Hoy estamos tratando el tema justamente mencionado al principio de lo que significaba qué pasa con nuestros hijos, qué es lo que está sucediendo con lo que tenemos, lo que entendemos cuando entregamos y consagramos un niño o dedicamos un niño. Este tema es amplio. Habíamos quedado antes de la pausa, querido Alejandro, de que son prácticas, sí, que las hemos heredado por mucho tiempo, por muchos años. Las iglesias tradicionales han recibido como, y no sé si llamarlo a título de dogma ya, algunas prácticas porque parecieran obligatorias. Pero estamos analizando con profundidad de dónde vienen estas prácticas, dónde podríamos empezar a levantar la mirada y buscar un punto quizás y encontrar algún país, alguna forma, una cultura, quizás una forma, una práctica cultural. ¿Cuál es el propósito de esto? Lamentablemente este tipo de ideas han llegado justamente de la libertad que se dio a la Iglesia Católica de modificar el culto, el servicio, la adoración, la obediencia me refiero, no en el sentido de botarse al piso a llorar por el Señor, sino en el sentido de la obediencia al Señor a la luz de las Escrituras. El primero en romper, en torcer tanto la doctrina como la práctica cristiana ha sido justamente la Iglesia romana. Y hasta el día de hoy sigue modificando cosas, ¿no? Hoy en día vamos a notar que el Papa de los Católicos, Francisco, está haciendo declaraciones constantemente de manera muy sutil para aceptar el matrimonio gay como tal, como si fuera algo normal o común, etcétera. Siempre y cuando haya amor, entonces no importa. En definitiva podemos poner como Papa a John Lennon, no importa porque el criterio sigue siendo el mismo.
No importa lo que se haga, siempre y cuando hay amor, y amor de amor malentendido, ¿no? El amor de llevarte bien con todos sin importar si viola eso o no las normas del Señor. Y al pasar justamente al ámbito, se podría decir, protestante con Lutero, es que se arrastró un montón de prácticas dentro de la Iglesia Católica a la nueva iglesia, entre comillas, del protestantismo. No se revisaron una serie de doctrinas que se debieran de haber revisado, y esto se debe a que justamente Lutero en ningún momento quería dejar la Iglesia Católica como tal. Recordemos que el criterio de Martín Lutero era la de modificar, se puede decir de manera coloquial, quiso parchar y surcir todos los errores que tenía la Iglesia romana. Cuando él se ve perseguido es cuando en definitiva no le queda otra más que tener un culto y inevitablemente armar una iglesia a la que se llegó a denominar como protestante, o la iglesia luterana de hoy en día. Y es justamente este criterio que ha llevado a las diferentes vertientes a mantener ciertas doctrinas, pero que ya vienen con un error que es la de no revisar justamente toda la base doctrinal que la iglesia romana había heredado al protestantismo. No era solamente la cuestión de las indulgencias, no era solamente el hecho de la adoración a la Virgen, hay una serie, es un paquete enorme que se heredó a la iglesia protestante, y de lo cual hemos solamente protestado contra 2 puntos, las indulgencias y una que otra cosa más por ahí, y más nada. Lo demás sigue siendo exactamente igual que la iglesia romana. Para aquellos que están en este momento ardiendo en fiebre por lo que acabo de decir, es solamente cuestión de revisar algo de historia y van a notar que es exactamente así como les digo. Ha habido prácticas, que vamos a tratar eso en otra ocasión, pero ha habido prácticas dentro de la iglesia protestante que son netamente de orden romano. Orden romano. Y bueno, es un mes en el cual se entiende también sobre la reforma, etcétera, etcétera. Tengo un artículo muy interesante que invito a todos los otros radioescuchas tal vez a podríamos hacerlo este fin de mes, porque casualmente lo celebran a manera dispar, quizás, ¿no? Un 31 de octubre. Exacto. Y bueno, aquellos que quieren revisar algún artículo que trate sobre la reforma, hay un artículo en la página web www.alejandromaldonados.com. En la parte de mentiras teológicas, ustedes van a encontrar en la lista de artículos otro que trata justamente sobre la reforma. Y es justamente eso. Lamentablemente hemos heredado eso y seguimos heredando a otros tradiciones, ideas que no hemos revisado. Lo correcto tendría que ser que, como todo buen creyente que me interesa cuidar mi vida ante el Señor, revise que lo que estoy haciendo es conforme a la palabra del Señor. No puedo agarrar mi catecismo y revisar 3, 4 versículos para decir si mi fe está bien. Tendría que revisar toda la escritura para realmente conocer lo que dice el Señor y ver si realmente el catecismo que estoy leyendo es de importancia o no. Vamos a notar que ningún catecismo va a tener valor alguno al lado de las escrituras, porque en su totalidad es un solo cuerpo como tal. Bien. Así que de ahí viene justamente este tipo de tradiciones, el hecho de dedicar, presentar, consagrar niños, viene de esto. Y de algún otro sazón por ahí, de alguien que leyó algo que le pareció realmente muy espiritual y santo en las escrituras, pero no entendió el motivo en el fondo. Vamos a notar un detalle interesante. Hacen uso en las iglesias de hoy en día de sentimentalismos e ideas mundanas para llevarnos a hacer lo que Satanás busca, que es entregar a nuestros hijos a sus ídolos con fachada de Cristo. Y eso es lo que hacemos hoy en día. Estamos literalmente haciendo una entrega de nuestros niños que tiene cierta apariencia de Cristo. Recuerden que hasta yatiris, curanderos, etcétera, usan también crucifijos y Biblias, y eso no los hace cristianos. La forma en la cual identificamos quién es cristiano y quién no es aquel que entiende de la palabra del Señor y puede dar defensa de su fe con las escrituras, no con argumentos ni con falacias o con acusaciones de todo tipo, sino con fundamento en las escrituras. Esa es la forma en la cual un cristiano se defiende y se conoce como tal. Otro detalle más, amados hermanos, nos impulsan a encaminar a nuestra familia, este tipo de iglesias, a ideas que estupidicen a nuestra familia como tal, para perpetuar un ganado de quienes sacar provecho monetario, una masa de gente que les dé cierta legitimidad que no tienen ante los ojos de Dios. Es decir,
tratar de justificar por la mayoría o la cantidad de miembros que hay en su iglesia que lo que dicen es verdad es un absurdo. Porque no podemos decir que porque hay millones de moscas que comen de lo peor, es que es ese tipo de alimento un alimento correcto para los seres humanos. Es absurdo, es totalmente absurdo. Así que recordemos que dentro de la iglesia evangélica la democracia como tal no tiene cabida dentro de la iglesia cristiana, porque no podemos escoger a dedo a quien nos gusta como pastor y punto. No hay. Eso en las escrituras no existe. De la misma manera no podemos determinar que cierta doctrina es verdad o no, porque la mayoría vota a favor. No tiene ningún sentido. Otro detalle. Estas iglesias recurren a promesas que fueron hechas al pueblo de Israel en un espacio, tiempo y ley específico que no es aplicable en la actualidad. ¿Para qué? Para impulsar deseos e ideas que, sin mentir, no podrían demostrar a partir de las escrituras respetando su contexto. Es por eso que ellos arguyen mentiras o directamente usan 2 o 3 versículos sacados de su contexto para hacer creer a la gente, a la iglesia en general, que lo que están haciendo es correcto, y no es así. Es por eso que el programa como tal es un llamado a que todos nos aferremos de nuestra Biblia y la leamos más que nunca. Y dejemos de lado cualquier tipo de comentario, enseñanza y demás que de seguro no lo hemos verificado a la luz de la palabra del Señor. Así que, dicho todo esto, hay un montón, como notarán, hay un montón de cosas que están ocurriendo dentro de la iglesia que nos están impulsando a hacer cosas o a tener prácticas que no tienen cabida en la palabra del Señor. Y una de estas es justamente la idea de dedicar, presentar y consagrar niños en la iglesia. Hermano, si usted le han motivado a que hagan ese tipo de cosas, escuche el programa, revise la palabra del Señor conforme a los versículos que vamos a ir dándoles. Mejor si pueden leerse de la Biblia de principio a fin, así no le queda ningún tipo de duda, y verifique si realmente lo que le están pidiendo hacer o a lo que le están animando a hacer viene conforme a la palabra del Señor. Yo sé, y tal vez podríamos llegar a equivocarnos, pero voy a ponerme a defender a aquellos que hacen esto. Se la ha llegado a poner a nivel de un sacramento, así como el matrimonio también, donde tiene que ser obligatorio que un niño sea entregado primero a sus padres. Bueno, está bien, luego pues llevado o convencido al niño de que si no está, bueno, y este es un problema ya más delicado, si no está entregado al Señor, le vienen enfermedades, ¿no? O está mal el niño o está enfermo, entonces no lo has presentado al Señor, y por esa causa puede perderse, puede apartarse, y no sé, un montón de mística que hay, ¿no es cierto? Y eso es algo común, una comidilla entre la gente del liderazgo de la iglesia y los hermanitos que desean hacer y genuinamente buscan una respuesta bíblica a esto. Sí, hemos llegado al punto tal de la chismografía eclesial, donde cuando se dan ese tipo de cosas, lamentablemente como la muerte de un niño que probablemente no ha sido dedicado, entregado o presentado dentro de la iglesia, se rumorea y se dicen, bueno, no, nadie ha orado por él y qué pena, ¿dónde estará? Ese tipo de dudas muestran que definitivamente no hay conocimiento de la palabra del Señor, en absoluto, en absoluto. Hermanos, ¿ustedes nunca se han puesto a pensar por qué en las Escrituras no hay bautismo de niños? ¿Nunca se pusieron a pensar por qué en la palabra del Señor, el mismo Señor Jesús dice que el reino de los cielos es para aquellos que son como niños? Si es para los que son como niños, ¿cuánto más para los que son niños? ¿Usted ha escuchado en alguna parte que hay algún niño condenado en el infierno? La respuesta es no. Y es justamente porque los niños tienen acceso directo al reino del Señor, porque ellos definitivamente no tienen pecados conscientes en sí mismos. Uno me dirá, pero ¿y el pecado de Adán? Pero eso es la naturaleza de Adán que hemos heredado, de tender al pecado. Pero no significa que alguien haya pecado como tal siendo niño. Entonces, el reino de los cielos es para los que son como niños. Para los niños mucho más. Cuando un niño muere, lamentablemente, antes de llegar a una edad adulta y demás, está en el reino del Señor. Está en el reino del Señor. Mucha gente se preocupa y dice, justo no le hice bautizar, que tenía que ser. ¿Bautizar? ¿Dónde dice esa palabra?
¿No dice más bien Hechos 2:38 que es para que se tienen que arrepentir de sus pecados? ¿Cómo hacemos que un niño se arrepienta de sus pecados para que tenga vida eterna? Entonces, no se preocupen de ese tipo de cosas, que deje de ser un pretexto para andar rumoreando o hablando cosas que no tienen ningún sentido. No debiera de ser esto así. Y tampoco con ese temor no debiéramos de ir a presentar a nuestro niño. ¿Por qué? Porque nuestros niños nacieron santos, y eso vamos a ir viéndolo más adelante. Nacieron santos, están apartados, son del Señor, son niños. Otra cosa es cuando nuestro hijo llega a una edad adulta y ya tiene conciencia de sus hechos. Es otra cosa totalmente distinta. Vamos a revisar el primer caso de dedicación de un niño en el templo de Jerusalén. Vamos a ir a Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 28. Primera de Samuel, capítulo 1, verso 28. Y dice así la palabra del Señor. Yo pues, esto lo dice obviamente la mamá de Samuel, Ana, y dice así: yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Cuando alguien llega y me dice, hermano o pastor, quiero dedicar a mi hijo al Señor, lo primero que yo les digo es, bien, fantástico, denme un documento donde diga que el niño ahora pasa a poder mío y vamos a alguna autoridad y lo firman. Y me miran con cara de sorpresa y me dicen, no me he entendido, pastor, lo que quiero es dedicarlo a... Y ahí voy con la palabra. Fíjense bien, dedicar un niño es justamente entregarlo, si vale el término para que entiendan la magnitud de esto, es casi como regalar, obsequiar al niño para que se dedique al servicio exclusivo de las cosas del Señor. En ninguna forma es, pedir algún tipo de bendición especial para el niño, no. Es más, vamos a leer lo que dice un diccionario común y corriente de español de lo que se entiende como dedicar. Dedicar, Pasacalpe dice así: dedicar, emplear, destinar, aplicar algo a un uso determinado. Cuando alguien dice quiero dedicar a mi hijo, está diciendo que quiere destinarlo a un servicio o a un uso en específico. ¿Cuál? Dedicarlo para las cosas del Señor. Literalmente la gente que va a dedicar a sus hijos en la iglesia lo que está haciendo es comprometerse ante Dios de que ese niño va a trabajar exclusivamente para las cosas de Dios. Y el compromiso tiene que hacerlo no en domingo, el día que se le hace eso, sino que a partir de ese instante, todos los días. El problema es que el compromiso es algo ya perpetuo. Ajá. No es algo solamente para los domingos, ni los sábados, ni cierto día. Literalmente está usted entregando a su niño para un servicio total, pleno, completo, de por vida, para las cosas del Señor. Por eso el título al principio era Obsequiando hijos. Motivamos a la iglesia de que venga, vamos a dedicar al Señor a nuestros hijos. Y la gente no tiene idea de lo que está hablando, pues como se supone. Hoy en día, lamentablemente, actuamos así. Bueno, es el pastor, se supone que busca algo bueno para nosotros, entonces le hagamos caso y llevemos todos como ganado a nuestros pequeños hijos a que sean dedicados. Pero en el fondo, sin percatarnos, estamos haciendo un compromiso ante Dios. Y recuerden bien lo que dice la palabra del Señor. Vamos a revisar algo solamente momentáneo, porque hay algo que en el Nuevo Testamento nos clarifica más esto. Deuteronomio capítulo 23, versículo 21 en adelante. Deuteronomio capítulo 23, versículo 21 en adelante. Y dice así la palabra del Señor. Deuteronomio 23, versículo 21. Cuando hagas voto, es decir, juramento, compromiso a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente te lo demandará Jehová tu Dios y cargarías con un pecado. Si te abstienes de prometer, no habrá en ti pecado, pero lo que haya salido de tus labios lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca, ya sea ofrenda, ya sea dedicación, sea el compromiso que usted haya hecho con su boca referido a sus niños, lo tiene que cumplir. Y mucha gente con el amor, otros entendiendo y realmente sabiendo las consecuencias que hay por detrás, hacen la dedicación de sus hijos. El que lo hace consciente respecto a lo que dice la palabra del Señor y demás, y cumple, gloria a Dios, lo que ha hecho está bien.
Pero hoy en día estamos motivando a hacer cosas que la gente desconoce. Y lamentablemente yo me pregunto, de todos aquellos niños que a lo largo de estas décadas se han ido entregando dentro de la iglesia, ¿cuántos de ellos realmente han sido dedicados al Señor? Cero. Cero. Lo dudo mucho. Dudo mucho porque obviamente hacer algo en ignorancia, hacer algo en desconocimiento de lo que dice la palabra del Señor, no lleva ningún tipo de fruto. No lleva ningún tipo de fruto. Tendríamos que ser un poquito más acuciosos a esto, querido Alejandro. La gente va, una pareja va, quizás pensando en que hay un poder místico especial, que el niño, bajo el toque del pastor, ya va a tener el temor de Dios en adelante. No, ni a veces ni siquiera el pastor tiene temor. Así que Por supuesto, peor todavía entender, tocando claro, a un niño, digamos. Claro, en todo caso la mentalidad es que él lo toque y ahí está tocado, o sea, ya está ungido, ya está entregado. Y yo hago mi vida normal y eso es lo que justamente es lo que no se trata de una dedicación a la manera bíblica. Repito, esto lo dije en otros programas. Si Dios quisiera que sintamos cosas o que todo en el cristianismo sea algo, no todo, en realidad como si el cristianismo fuera algo mágico, nos mandaría una pastilla y una varita mágica y no las escrituras. Claro. Se supone que las escrituras están para que nosotros nos tomemos el tiempo de leerlas, escudriñarlas, entenderlas y aplicarlas. Ese es el sentido de la palabra del Señor. Así que si usted lleva a su niño para que el pastor ore por él, le digo algo, hermano, hermana, amada, no va a haber gran cambio si usted no se pone a leer la palabra del Señor y enseñarle a su hijo o hija de lo que dice el Señor. Si usted no le muestra también un buen ejemplo de cómo es el ser obediente al Señor. Es totalmente distinto. Totalmente distinto. Otra cosa es decir, bueno, que de manera mágica lo toque el pastor y de seguro a partir de ahí algo va a surgir en mi hijo que lo va a volver también en pastor. Pero es No. lo que se piensa generalmente. Y es justamente porque las iglesias de hoy en día están trabajando exclusivamente con misticismo, no con las escrituras. Todavía recuerdo cultos en ciertas iglesias donde lo primero que veía era gente volando por el piso, vibrando peor que celular de doble vibrador, y cosas extrañas, cuando yo iba para querer entender la palabra del Señor y qué es lo que realmente dice Dios. Después de 2 horas de estar ahí perplejo mirando cómo todos se botaban al piso, no entendí absolutamente nada. Lo que uno busca es llegar al conocimiento de la palabra del Señor, no ver cosas extrañas. Es más, alguien me va a decir, pero eso es porque usted no tiene el Espíritu del Señor. Increíblemente, ¿cómo es posible que alguien no tenga el Espíritu del Señor y conozca bien de la palabra y aquel que supuestamente tiene, ignore por completo la palabra del Señor? Noten ustedes cuál es la diferencia y dónde está realmente la evidencia para decir que alguien tiene o no el Espíritu del Señor. Hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. Entonces, noten bien, hermanos, una vez más, no se dejen llevar por criterios místicos. No funciona el cristianismo de esa manera. ¿Hay milagros, hay portentos en las Escrituras? Claro que sí. Claro que sí. Pero también hay una declaración del Señor Jesús que dice: la generación mala y adúltera pide señales. Y la señal no le será dada, más que la señal de Jonás. Es decir, que el Señor Jesús fue a la tumba y resucitó. Si usted no cree eso, si no cree en ese milagro en especial, ¿usted qué está esperando? ¿Que su diente se vuelva de oro para convertirse? ¿Que le llueva chispitas de oro en la mano para convertirse? ¿Que, no sé, le aparezca una pepa de oro en el bolsillo? No sé, dentro de poco van a inventarse algún tipo de cosa, que el taco del zapato se te vuelva de oro para que creas en el Señor. Y no tiene nada que ver ni con dinero ni con ese tipo de cosas. Uno me dirá, pero ¿y este tipo de milagros de dónde vienen? Vienen justamente de lo que está declarado en Apocalipsis y en otras partes de las Escrituras, que en los últimos tiempos va a haber engañadores que incluso van a hacer milagros, cosas extrañas para arrastrar a la gente. Pero un cristiano de verdad se basa en lo que dice la palabra del Señor y no en supuestos milagros para endulzar o atraer el corazón de aquel que está buscando a Dios. Es más, aquel que busca del Señor no está buscando oro, está buscando al Señor. Aquel que busca del Señor no busca riqueza, está buscando al Señor. Aquel que busca al Señor no está buscando sanidad, está buscando al Señor, porque sabemos que de cualquier forma, en cualquier momento vamos a morir. Estamos todos
de salida. El niño que hace media hora acaba de nacer, lamentablemente ya ha iniciado su recorrido de salida de este mundo. Y eso es la verdad. Lo que debemos de entender es que debemos de salir de este mundo entendiendo de la palabra del Señor y obedeciendo a Dios para que podamos estar en la presencia del Señor, no en otro lugar. Bien, notemos que en 1 Samuel 1:28 se usa el término dedicó. Dice que ella lo dedicó. Pero lamentablemente el término está mal traducido. El texto en hebreo dice que lo pedí para Jehová. Es decir, lo que Ana hizo fue pedirle un hijo a Dios para que sea entregado a Dios mismo. Lo que ella quería, Ana, era que tener un hijo. No necesariamente criarlo, quería tener un hijo porque era una mujer estéril. Entonces lo que ella quería era que toda la burla y demás que ella estaba recibiendo se le quite y realmente ella sea una mujer fértil. Y llega a su fe a tal punto que le dice: Señor, quiero que me des un hijo, y este hijo va a ser para ti, para que trabaje para tus cosas. Y de ahí viene también el nombre de Samuel. Así que dedicar, el término dedicar como tal, no se debiera de necesariamente aplicar en este caso. No viene la dimensión de la palabra. Sí, le han dado un toque bastante, está bien traducido, digamos, pero no encaja con el criterio de lo que hizo Ana. Dedicar como tal suena a algo que se estaba exigiendo en el templo de Jerusalén o algo que era parte del culto dentro del Antiguo Testamento, y no, lo que Ana estaba haciendo era simplemente pedir un niño para entregarlo a su servicio. Es eso. Dedicar no era una práctica común en el Antiguo Testamento. Tengan mucho cuidado, hermanos. Si alguien les dice, no, esto es normal, mentira, en este caso era una excepción. Estamos viendo que si fuera normal dedicar niños al templo de Jerusalén, pues Elí tendría que haber tenido que criar un montón de niños para que se hagan cargo del templo. Y eso es absurdo. Hay un solo caso, y es en este caso el de Samuel. Así que tengan mucho cuidado, hermanos, de no comprometerse con sus labios a hacer algo para el Señor que saben que no era lo que ustedes querían hacer. Así que hay que tener mucho cuidado con eso, porque definitivamente estamos obsequiando a nuestros hijos en desconocimiento, tanto sobre todo de aquellos que dicen que son pastores y lamentablemente de nosotros como pueblo del Señor. Tenemos, antes de la pausa, que reconocer dos elementos importantes, Alejandro. La actitud debería ser bien entendida antes de hacer esto. Que sí, nuestra responsabilidad es de criar, forjar el conocimiento y el temor de Dios a través de las Escrituras a nuestros propios hijos. Pero es un compromiso que no lo entendemos si queremos hacer esto. No lo estamos entendiendo. Yo creo que ese es el problema principal. Segundo, las palabras. Esto que me gustaría revisar un poquito más después de la pausa. La palabra dedicar, presentar y no sé qué otros nombres más le ponen en distintas congregaciones. ¿Deberíamos usar esos términos o estamos haciendo una especie de solamente un evento espiritual dentro de una iglesia que va a marcar que a partir de ahora yo lo voy a crear mi hijo? Estaríamos haciendo una especie de un recordatorio de que cada año o cada día, cada mes, no estamos entendiendo bien este asunto y difícilmente vamos a erradicar de nuestras congregaciones esta práctica. ¿Cuál sería la palabra modificada? No me refiero a un problema semántico, ¿no? de títulos, sino más bien a la actitud de la cual queremos hacer algo en nuestras mejores intenciones. Sí, vamos a llegar a analizar esto después del pequeño corte que vamos a tener, pero lamentablemente sí tiene algo que ver, sí tiene mucho que ver con lo semántico, pero sobre todo con el entendimiento de parte de las autoridades, entre comillas, dentro de las iglesias que hacen o motivan este tipo de prácticas en total desconocimiento. Está complicado, pero al mismo tiempo es un desafío. Algunas personas todavía estamos con ver cómo vamos a hacer esto. Después de la pausa, por favor, les pido que no se aparten de la sintonía. Volvemos con el chocolate caliente. Y el tema que está álgido y dedicar, presentar niños, se podría decir así. No se aparte, por favor, enseguidita volvemos. Enseguida volvemos con el chocolate caliente y el vino tinto.
Estamos en el Chocolate Caliente Vino Tinto, en la última hora de programa, y hemos encontrado ya muchos argumentos en los cuales tenemos que pensar y replantear nuestras prácticas. De pronto, tal vez sí, para poder entender mejor lo que hacemos en nuestras congregaciones. Alejandro, teníamos en forma interna un comentario del cual sí tiene un toque picaresco, pero vale la pena mencionarlo. Tal parece que todo fuera tan fácil como para cambiar el nombre. Le quitamos el nombre de dedicación, presentación al Señor, pero ya no queremos sacar la costumbre de nuestras iglesias. Entonces le pondremos otro nombre, ¿no? Que sea la oración de iniciación de la vida espiritual del niño. Se me ocurre acá en este instante, ¿no? Y espero que nadie te escuche. Sí, y lo vuelva una enseñanza, ¿no? Sí, el una pastor nueva lo doctrina. dijo, ¿no? Digamos que le cambiamos el nombre para que no hallemos trabas en este asunto. No se trata de eso. No, en absoluto, porque hagamos la modificación del nombre que hagamos, de todas formas sigue siendo un error. Si le cambiamos el nombre a oración para iniciar la vida espiritual del niño, digamos, usando el ejemplo que dabas, en definitiva nosotros no somos quienes iniciamos, y en segundo lugar nuestra oración no da inicio a absolutamente nada. Porque el inicio como tal de la enseñanza a ese niño comienza incluso mucho antes de que el niño sea concebido. Comienza desde el momento en el que los padres comienzan a entender de la palabra del Señor. No me digan, señores papás, amados hermanos, que ustedes ahora al ver que te están esperando un niño, recién se van a poner a estudiar de la palabra. Exactamente, tienen como 5 años para empezar a tener una base bíblica por lo menos mínimamente sólida para empezar a enseñar a su niño. Y lo van a hacer cuando no lo han hecho aún antes. ¿Será que lo van a hacer? Lo dudo mucho. Todo cristiano, todo creyente, por una responsabilidad, por miedo al Señor, y cuando digo miedo le tenemos miedo a todo, por si acaso aquellos que andan diferenciando entre miedo del mundo y miedo de Dios, es absurdo. Miedo es miedo. Al único que hay que tenerle miedo es a Dios, porque Él nos va a es capaz de destruir tanto nuestro cuerpo como nuestro espíritu en el infierno. Al único que hay que tenerle miedo, al único, al mundo y a quien nos amenace en este mundo, en absoluto, porque lo máximo que pueden hacer es matar este cuerpo, la cáscara de acá encima, pero el espíritu no. Así que hay que tenerle temor, miedo al Señor, de que Él nos pueda juzgar justamente por no conocer de la palabra del Señor y por no obedecerla, justamente. Entonces, el cambio, la modificación del nombre como tal, no tiene ningún sentido. Y vamos a ir notando esto porque vamos a ir justamente refutando cada término que se está usando hoy en día. Tanto dedicar, como presentar, como consagrar, no son términos que sean, ni es una práctica que sea bíblica. Lo máximo que nosotros podemos hacer es otra cosa que vamos a ir notando más adelante relacionada al Nuevo Testamento. Vamos a ir a Números capítulo 6. Números capítulo 6. Y la palabra del Señor dice de esta manera cuando habla justamente del hecho de consagrar. Dice así la palabra del Señor. Habló Jehová a Moisés y le dijo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se aparte haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas, ni secas, y la lista continúa. Y esto está referido justamente al nazareato. No confundan nazareato con ser nazareno, o ser nazareo con nazareno. No es lo mismo. Nazareno es aquella persona que ha nacido o que ha vivido por mucho tiempo en el área de Nazaret, que es la parte norte de Israel. El hecho de ser nazareo es un voto. Para aquellas personas que no llegan a comprender qué es esto del voto de ser nazareo, es más o menos como una actitud monástica. Es alguien que de manera temporal, hasta el tiempo que dura su voto, se cuida de cualquier cosa relacionado al vino y a otro tipo de cosas, como cortarse también el cabello. Es decir, es alguien que casi termina siendo como una especie de monje, pero de manera con un límite de tiempo. No es un monje de por vida como se conocen los monasterios de hoy en día, sea de la fe que sea. Está hablando de una especie de
de entrega al Señor monástica, para que se logre comprender que era por un determinado tiempo. Pero el término nazareo viene de una palabra que es nazir. La pronunciación correcta no es nazareo como la estoy pronunciando yo, porque en español lamentablemente no pronunciamos la Z, sino que es nazir. Nazir viene a significar justamente apartar, es alguien que está totalmente apartado para las cosas del Señor. Y eso es lo que se ha llegado a traducir en Números, dependiendo de la versión que estemos leyendo, como consagrar. Eso se entiende por consagrar. Así que cuando nosotros hacemos uso del término consagrar, es también otro error. ¿Por qué? Porque lo estamos apartando exclusivamente para una labor a nuestro hijo, a nombre o delante de toda la congregación. Uno me dirá, pero es justamente lo que quiero hacer. Usted está dispuesto a apartarlo de cosas de la televisión, de alimentos, de cierto tipo de contacto con cierta gente, de cierto tipo de medios de comunicación, etcétera, etcétera, para que sirva exclusivamente en la iglesia, para que trabaje para la iglesia, para que viva de una manera totalmente aislada del concepto de este mundo? Sí, la respuesta es no, no lo van a poder hacer. No lo van a poder hacer porque ustedes no han hecho un voto, no han hecho un compromiso ante Dios con conocimiento de lo que estaban haciendo. En absoluto. Por más que me digan ustedes, pero hace media hora que acabo de consagrarlo. Sí, ya tendría que estar todo absolutamente preparado para el servicio de ese niño en las cosas del Señor. Ahora, este tipo de observaciones no cae sobre los que son dedicados o consagrados, que hoy en día son niños. No importa la edad que tenga, sea recién nacido o con ya algunos años de edad, no importa, la responsabilidad en realidad cae sobre los padres, porque son ellos las autoridades que están, o bajo ellos está la tutela de estos niños. Así que el error cae justamente sobre los padres y mucho más sobre aquellos que se dicen pastores y no lo son. Así que consagrar es un error. A usar el término consagrar es un error. Es casi literalmente, o se traduce o se entiende de esta manera, como volver a nuestro hijo una especie de monje. A ese punto de apartarlo exclusivamente de cualquier tipo de cosa mundana para que viva para el Señor. Es eso. No tenemos esa práctica como cristianos. Eso era una práctica del Antiguo Testamento. Si usted me dice que era eso lo que quería hacer, usted se ha circunscrito al Antiguo Testamento y se ha desligado de Cristo. De paso, está perdiendo su salvación, hermano. No le estoy diciendo con eso que la salvación se pierde realmente. De ninguno escogido por el Señor se pierde. En absoluto. No se va a perder en absoluto. Solamente de aquellos que dicen que son cristianos y realmente con sus prácticas demuestran que no lo son. Estoy jugando con las palabras para aquellos que quieren definir lo que yo digo, ya sea como de los salvos siempre salvos o de los que pierden la salvación. No, ninguno de los dos es correcto. Continuamos. Otro término, o otro versículo, mejor dicho, que hace el uso del término consagrar es justamente Levítico 7:35. Vamos a leer lo que dice Levíticos, el libro de Levítico, capítulo 7, versículo 35. Y la palabra del Señor dice así. Por si acaso en esta parte hablamos del consagrar que hace justamente Aarón referido a sus hijos. Vamos a leer lo que dice Levítico capítulo 7 versículo 35. Y la palabra del Señor dice así: esta es la porción de Aarón y la porción de sus hijos, de las ofrendas que se queman a Jehová desde el día en que él los consagró para ser sacerdotes de Jehová. Desde el día que los consagró, ¿a quiénes? A sus hijos. Las ofrendas y demás que se iban a entregar se destinaban justamente a él y a sus hijos desde el momento que sus hijos fueron consagrados. Es el término que se traduce para el Reina Valera. El texto en hebreo en realidad dice desde el día que él los trajo. No dice los consagró en ese sentido tan místico, tan religioso, sino que está hablando desde el día que los trajo para que sirvan. Es decir, el momento que Aarón los llevó para que sean vestidos, ungidos y demás para el trabajo, es el día, desde ese día en el que las ofrendas les pertenecían también a ellos. Pero de todas formas, se entiende el sentido de consagrar o de apartar o de traer para cierto tipo de función en las cosas del Señor. Es por eso que se tradujo también como consagrar. Pero cuando ustedes consagran a sus hijos, literalmente los están trayendo al servicio del Señor para que exclusivamente vivan para eso.
estoy más que seguro que aquellos que en algún momento han consagrado a sus hijos no querían hacer esto. No querían hacer eso. Lo que esperaban era algún tipo de bendición para que el Señor les guíe a que caminen correctamente conforme al Señor. Pero eso es justamente lo que esperan cuando se hace esta práctica. Justamente el Antiguo Testamento recomienda que la palabra del Señor sea escrito en los postes, en el dintel de la puerta, en las frentes, en la mano. ¿Por qué? Porque la forma de encaminar a un niño en las cosas del Señor no es por una oración mágica de un domingo de algún pastor despistado que no sabe lo que está haciendo, pero motiva a todos a que traigan a sus niños. No tiene nada que ver con eso. La forma correcta de guiar a un niño tiene que ver con el hecho de enseñarle de la palabra del Señor apenas tiene conciencia y uso de razón y de lenguaje para que vaya entendiendo poco a poco lo que el Señor manda. Es eso. Sobre todo enseñarles con nuestra misma forma de vivir. Hay cristianos, lamentablemente, entre comillas cristianos, que ni siquiera en la hora de comida son capaces de orar. Y incluso hay cristianos que cuando llegan a casa protestan diciendo, si en esta casa hay pan es porque yo trabajo. Y no reconocen que es Dios el que provee tanto de salud como de trabajo para que usted pueda tener un pan en su casa. Entonces no tiene nada que ver en cuánto te esfuerzas tú, sino en lo que Dios te da. No tiene nada que ver en lo que tú haces supuestamente para mantener a tu familia, en realidad es lo que Dios te está proveyendo. ¿Y cómo es posible que no seamos capaces de agradecerle al Señor por los alimentos que nos vamos a servir? Es más, decimos que hay que orar y al niño le obligamos a que ore por sus cereales. ¡Ore! Y uno está de capataz mirando si está orando o no, cuando el ejemplo viene del padre. El padre no es capaz de orar ni siquiera por una galleta que se compra en la calle. Entonces, del ejemplo es que justamente viene la enseñanza a nuestros hijos, y es con eso con lo que encaminamos a nuestros hijos a que sirvan al Señor. Lo demás es pura patraña, puro misticismo que no tiene ningún tipo de sentido. Porque el Señor no nos demanda eso. En el Nuevo Testamento, amado hermano, ¿usted dónde encuentra alguna parte que diga, y me traerán a los niños para que sean consagrados en la iglesia? ¿Dónde dice? En ningún lado. No hay mandato de esto. Es más, los únicos mandatos, la única ley para el Nuevo Testamento está circunscrito en todo lo que nos han dicho los apóstoles. Fuera de esto no hay más nada. Cualquier otro tipo de orden o idea absurda que se inventen fuera de las Escrituras no tiene ningún sentido, no tiene cabida en la práctica cristiana. El propósito básicamente de querer hacer esto ya está develado, ya está descubierto, ¿no? En el fondo ningún papá quiere perder a su hijo en el sentido de perder la compañía, de perder la oportunidad de pasar momentos de su infancia. Es como mandarlo a un seminario quizás religioso, ¿no? De la religión católica, por así decirlo, 5, 7, 8 años de seminario. ¿Estaremos haciendo eso básicamente o exponiendo a que Dios nos demande de que tú has prometido entregarlo a tu hijo? Eso es básicamente el propósito de consagrar. Sí, para aquellos que están preocupados por lo que han hecho o estaban a punto de hacer, vamos a llegar a un punto crucial casi al final del programa, así que van a tener que esperar por favor un poquito más para ir revisando algunos detalles más. Y lamentablemente sí, nos estamos comprometiendo a que nuestro hijo exclusivamente sirva para la iglesia. ¿Sirva en qué sentido? Tanto en entendimiento, conocimiento, estudio de las Escrituras, servicio en general a las cosas del Señor, en ese sentido. Y definitivamente yo estoy seguro que muchos no deseaban hacer esto el momento que presentaron o consagraron o dedicaron a sus hijos en la iglesia. Y por más que le pregunten al pastor preocupados y él les cambie la píldora, les dore la píldora y les diga, no, en realidad la intención, lo que ustedes han hecho con su boca es un compromiso totalmente fuerte. Así que hay que tener mucho cuidado con lo que decimos. Sobre todo es importante pensar antes de que la lengua se mueva. Porque si la lengua es más veloz que la cabeza, definitivamente nos vamos a ver comprometidos en una serie de cosas que el Señor no nos manda. Vamos a revisar lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 16, para que notemos el por qué de hoy en día se está haciendo este tipo de prácticas o por qué se hace este tipo de cosas sin entender lo que la palabra del Señor manda. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 16, dice así: pero evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Evita profanas.
ideas, palabras que no vienen del Señor, ideas que lo único que hacen es rebasar o violar lo que Dios ha dicho, que se inventan cosas que no tienen base en las Escrituras. Ese tipo de ideas son ideas profanas, son palabras profanas y vanas. ¿Por qué vano? Porque no tienen ningún resultado. Díganme, hermanos, ¿cuántos de los que han sido dedicados hoy en día en el cielo están recibiendo algún tipo de, no sé, galardón porque sus padres lo han entregado a sus hijos? Ninguno. Es más, probablemente muchas de estas personas que han sido dedicadas a lo largo de tanto tiempo reciban más bien reprensión ante el Señor por hacer cosas que no tienen principio, ni pies ni cabeza a la luz de las Escrituras. Por eso es vano, porque no da ningún fruto, porque Dios no lo ha mandado. Cuando hacemos algo que viene de nuestro propio criterio, de nuestra propia creatividad, que Dios no ha mandado, es totalmente vano, porque puede ser muy bonito, puede ser muy romántico, puede ser muy sentimental, puede afectar a muchos se pueden sentir realmente compungidos por lo que ha ocurrido, etcétera, pero si no ha sido mandado por el Señor, no tiene ningún tipo de fruto. Yo puedo llevar, no sé, mariachis a mi cosecha para que canten 3 días seguidos para que mi cosecha salga realmente hermosa. Pero si no sé cómo cosechar, no sé cómo preparar la tierra, mejor dicho, no sé cómo sembrar, no sé cómo poner la semilla, cómo se prepara la tierra, etcétera, en mi cosecha no voy a obtener absolutamente nada, por más que lleve al mejor mariachi de México. Entonces no tiene ningún sentido, por más que haga las cosas de manera sentimental, si no están claras y no tienen sentido a la luz de la palabra del Señor, es solamente palabras profanas y palabras vanas. Ok, estamos entendiendo de que el propósito es desconocido, o sea, no queríamos esto y ahora entendemos de lo que se trata. Me pongo en el lugar de un papá y de una mamá también, ¿no?, que está escuchando la radio. ¿Qué hacemos ahora? ¿No lo consagramos? O sea, ¿qué garantía tenemos de que nuestro hijo va a estar bien? Por supuesto, sabemos que nuestros hijos son reflejo de nuestra vida nuestra. Los padres tenemos la responsabilidad de forjar la vida de nuestros hijos, tanto social, emocional y espiritualmente. Abandonamos la práctica, confiamos en el Señor. A los cristianos en este país nos cuesta dejar la tradición, Alejandro. Sí, y eso se debe justamente a que nos sentimos cómodos con ella. Lamentablemente nos sentimos cómodos con la tradición, con lo que nos hemos heredado, con lo que nos es conocido, sin importar si está claramente dicho en las Escrituras o no. No nos interesa. Es más, seguimos con prácticas que no tienen ningún sentido y que solamente buscan agradar a la mayoría. Yo creo que mucho de nuestro amor a la tradición se debe a que justamente tememos al qué dirán del resto de la congregación o de la denominación, porque hoy en día la denominación se ha vuelto una especie de gulag también, es decir, donde se manejan las cosas de cierta forma y si tú no haces lo que la denominación dice, pues quedas expulsado o se te quita cierto tipo de apoyo económico o hay alguna u otra forma de presionar, incluso al punto tal de difundir a las otras iglesias, ya sea por medio de cartas o rumores, que cierta iglesia no es la del Señor, que van a tener... Y satanizamos a personas que en algún momento en sus cabales han dicho, bueno, la palabra del Señor dice otra cosa, ¿por qué nosotros practicamos esto? Y al salirse de ese tipo de tradiciones y con fundamento, lo único que les queda es justamente la violencia en cuanto a difamación, ante una serie ante toda la comunidad cristiana que al que se suscribió cierta persona o cierta iglesia, y eso es lamentable, porque eso muestra que justamente el criterio católico sigue latente dentro de las sucursales evangélicas digo entre comillas, ¿no? Porque si realmente fueran evangélicas plenamente, obedecerían lo que dice la palabra del Señor y lucharían contra todo aquello que no viene de la palabra del Señor. Así que hay que tener mucho cuidado con esto. Revisemos qué es lo que dice la palabra del Señor respecto a un término más, que es consagrar. Estamos justamente viendo el término consagrar. Vamos a leer segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 7. Crónicas 7:7. Y vamos a notar cómo es que se usa el término consagrar y cuál es el sentido que se le daba en la palabra del Señor.
Segunda de Crónicas capítulo 7, versículo 7. Dice, también Salomón consagró la parte central del atrio que estaba delante de la casa de Jehová, por cuanto había ofrecido allí los holocaustos y lo mejor de las ofrendas de paz, porque en el altar de bronce en que Salomón había hecho no cabían los holocaustos, las ofrendas y las grasas. También Salomón consagró. ¿Y cuál es el término que se entiende por consagrar? En realidad se refiere a santificar, apartó algo, apartó para cierto servicio en cierta manera. Y esto se tradujo al español como consagrar, cuando en realidad significa santificar, santificó cierto lugar. Ahora uno me dirá, pero entonces ahí va el sentido del hecho de consagrar a mi hijo, lo quería santificar. Sí, pero recordemos que si usted me dice que está santificando a su hijo por medio de ese tipo de consagración, entre comillas, dentro de la iglesia, usted me está diciendo que realmente su hijo nació inmundo y requirió de ser santificado para hacerlo. Usted me está diciendo que el que santifica es el pastor y su oración, y no Cristo, no su forma correcta de actuar en las cosas a la luz de la palabra del Señor. Entonces hay un montón de detalles que hay que revisarlos definitivamente. Note bien lo que dice Primera de Corintios capítulo 7, versículo 14. Primera de Corintios 7, 14. Y dice la palabra del Señor así, referido justamente a esto de el hecho de santificar o no a los hijos. Primera de Corintios 7, 14 dice así: porque el marido, y está hablando de un matrimonio de una persona que no es creyente y una persona que sí lo es, y noten bien lo que dice, porque el marido no creyente es santificado por la mujer y la mujer no creyente por el marido. De otra manera, vuestros hijos serían impuros, mientras que ahora son santos. No dice son santos desde el momento que el pastor oró por ellos. ¿Qué es lo que le da esa característica de que sean hijos santos? El hecho de que no han incurrido ni en adulterio y se han casado, o al tener, mejor dicho, una de las partes de esta pareja, conocimiento y fe por el Señor Jesús, están esos hijos apartados para las cosas del Señor. ¿En qué sentido? ¿Para que trabajen en la iglesia? No, sino para que escuchen del Señor, para que no tengan contacto con cosas de este mundo. Pero no está hablando de una santificación extra o adicional o por causa de algún tipo de práctica que se hizo en alguna congregación, en absoluto. Si usted se casó con alguien que sabe que es, voy a usar un término que no me gusta usar mucho, pero es para que sea más descriptivo, con alguien que usted sabe que es virgen, su matrimonio es santo, por más que esa persona en algún momento no haya sido creyente, o si ustedes dos se casaron siendo ambos vírgenes y uno de ustedes aceptó al Señor, y de todas formas la pareja que no es cristiana sigue siendo santa. ¿Por qué? Porque está exclusivamente circunscrita a tener relaciones con usted, no con otros, no como este mundo lo hace. Entonces, eso es lo que le da la característica de santo o de apartado a alguien, y mucho más a los hijos. Así que pensar que estamos yendo a santificar a nuestros hijos es totalmente absurdo. Vamos a revisar ya a punto de entrar justamente al Nuevo Testamento. Vamos a revisar lo que comúnmente se usa para decir que estamos presentando niños. Vamos a revisar Lucas capítulo 2, versículo 22. Lucas 2, 22. Y la palabra del Señor dice así. Lucas capítulo 2, versículo 22. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, lo trajeron, ¿a quién? Al Señor Jesús, a Jerusalén, para presentarlo al Señor. Dice, para los días de la purificación trajeron al Señor Jesús. Ahora, para presentarlo al Señor, dice. Lo trajeron a Jerusalén para presentarlo al Señor. Presentarlo. Este y otro versículo más se usa para decir hay que presentar, pero un momentito, cuando habla aquí de presentar en Lucas, está hablando en realidad de traer a la presencia del Señor, al que es el Señor mismo. Sí, porque tenían que cumplir como hombre, como ser humano, toda la ley estipulada en el Antiguo Testamento.
¿Por qué dice lo trajeron? ¿Por qué dice lo presentaron o se traduce como presentar? Porque en realidad lo llevaron al templo de Jerusalén, tuvieron que subir hasta Jerusalén, porque en ese entonces, en el Antiguo Testamento, la presencia del Señor solamente se circunscribía al templo de Jerusalén, a diferencia de lo que vemos ahora en el Nuevo Testamento. Es por eso que lo llevaron, dice, al Señor. Querer hacer uso de este tipo de fundamento para decir que presentamos niños, como en el Nuevo Testamento dice en Lucas 2:22, es absurdo. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que solamente el Señor está presente en el local donde nos congregamos. La respuesta es no. Es más, es absurdo llamarle a ese local iglesia, porque la iglesia son cada uno de los miembros, no el local. Es más, hay congregaciones donde entran con cierta reverencia y misticismo al local donde se reúnen como si estuviese ahí la presencia del Señor. Solamente les falta poner el foquito latente que tienen en las iglesias católicas para decir que está la presencia del Señor ahí presente. Es absurdo. El Señor está presente en cada uno de aquellos que creyeron en el Señor Jesús, no en el ambiente, no en el ambiente. Así que presentar al niño en ese lugar, en ese tipo de contexto, sale por completo de lo que dice la palabra del Señor. Bien, es ilustrativo lo que se acaba de escuchar, porque necesariamente teníamos que llegar a un punto alto, ¿no? La palabra presentar no está entendida claramente, y hemos leído las porciones bíblicas que nos dan luz justamente para eso. Tenemos que irnos a una pausa, y la última del programa, pero tenemos que revisar a la vuelta de la pausa, querido Alejandro. Sí, esto es una pregunta ya más personal y a una especie de autocrítica también. Aparte de esta práctica de lo que es el entregar y presentar niños, ¿qué tipo de prácticas has observado en las iglesias que tienen este mismo perfil de acción en las iglesias, en las congregaciones? ¿Qué cosas más? Tengo en mente algunas, pero las voy a mencionar después de la pausa, y enseguida volvemos. Por favor, no sea parte de la sintonía. Enseguida volvemos con el chocolate caliente y el vino tinto. Muy bien, estamos en el último segmento del chocolate caliente, el vino tinto. El tema ha sido súper interesante. Temo que hay personas, querido Alejandro, que ahora se están conflictuando, pero conflictuando en el dolor de la verdad, no en el dolor de la negación. Supongo que para todo cambio siempre hay una manifestación, ¿no?, de la tristeza, de lo que causa descubrir la verdad. Que te había dicho antes de la pausa que encontrábamos algunos elementos interesantes que podrían entrar en una bolsa común, como esta de las prácticas, tradiciones evangélicas, como la de presentar niños, de consagrar niños y todo eso. Se me viene a la memoria un aspecto bien interesante. En muchas congregaciones hay la práctica dogmática, quizás, y hasta con temor utilizo este término, de que se celebra el Día del Señor, en la mesa del Señor, ¿no?, la Santa Cena del Señor, como se la titula, y el pastor de turno o de oficio dice: hermanos, el domingo celebramos la mesa del Señor, así que tenemos que venir en ayuno para tomar de la mesa del Señor, ¿no? Tenemos que ayunar. Entonces uno dice: entonces cada vez que se toma la mesa del Señor hay que ayunar. Y no es que yo no puedo ayunar ni antes ni después de ese día. O sea, ese día es especial. O sea, me estaría santificando, purificando solamente para ese día. Entonces, esto entraría en una misma bolsa común, así como práctica y tradición evangélica, por supuesto, con un montón de incoherencias. Sí, en realidad, para todos nuestros hermanos, nuestros radioescuchas, todos los temas que hemos tratado en el chocolate caliente son justamente eso. Son una serie de dogmas que están metidas en una bolsa negra
y que lamentablemente a lo largo de la vida cristiana van sacando como un juego de azar y se van haciendo sin ningún tipo de sentido a la luz de la palabra del Señor. Y no es solamente esto de ir en ayunas para la cena, es más, algo que es maravilloso es las preguntas de los niños, y las preguntas de los niños son especiales. Me fascina la pregunta que una vez un niño me hizo y que se percató de los errores que hay en la iglesia y me dijo: ¿por qué le llamamos cena y la comemos en la mañana? ¿Por qué le llamamos cena y solamente es un trocito de pan con algo de vino? Esa pregunta se las dejo a muchos pastores que hoy en día están practicando cosas que no tienen ni idea de lo que están haciendo. Es más, desconocen de la palabra del Señor y le llaman a lo malo, a lo que está equivocado, como algo bueno. Y hay una serie de errores. En algún momento de seguro vamos a tocar este tema en específico, pero dentro de esto hay más. Hay el hecho de la dedicación, el hecho de lo que hemos hablado también, a lo que le llamamos alabanza y no es alabanza, a lo que le llamamos adoración y no es adoración, a lo que le llamamos avivamiento, y yo le he denominado como la forma en la que los pastores de hoy en día se avivan para quitar dinero a la gente, y que no existe en la palabra del Señor. ¿De dónde sacan ese tipo de ideas de nuevo mover, el nuevo sentir del Espíritu? ¿Qué es el Señor? ¿El último hit, el que está sacando? ¿La última sensación espiritual? Estamos llegando a banalizar tanto las cosas del Señor que estamos incurriendo en justamente blasfemar contra Dios, hablando cosas que no tenemos la más mínima idea. Aquellos que se jactan porque tienen 12,000, 15,000, 5,000 miembros en su iglesia y andan contando cuántos más tienen, pero en el fondo no saben lo que dice la palabra del Señor, están cargando cada vez más peso de culpa para el infierno, cuando en realidad debiéramos de percatarnos si yo, primeramente yo como persona, soy salvo porque obedezco la palabra del Señor. Y si hay alguien que predica y enseña de manera intencional sabiendo que no es verdad o no creyendo lo que está enseñando, pues definitivamente tiene mayor condenación todavía. Pero no hay necesariamente un justificativo de por ignorancia entonces no te mereces el infierno. Mentira. No es un atenuante el hecho de ignorar las escrituras, en absoluto. Va a haber gente, pastores en el infierno que lamentablemente van a estar ahí por ignorancia y no va a ser un atenuante. Así que hay una serie de cosas. Decir que hay que ir en ayuno a la cena del Señor, pero por favor, en ayuno, ¿dónde dice eso en la palabra? ¿Dónde está eso en la palabra? Y no hay ningún sentido. Le queremos dar un toque bastante espiritualoide. Digo espiritualoide porque en realidad en el fondo no es ni espiritual y es totalmente falso. Y tratamos de asustar, como de amedrentar, de afectar a la congregación para que tengan cierto respeto a cierto... Es absurdo, es absurdo. Permíteme aumentar a la lista de todas estas incongruencias, porque yo las llamo incongruencias. No, hay lugares donde en las iglesias se escucha, no puedes pisar ese altar porque es un lugar santo, ¿no? Ahí donde está la plataforma para la predicación, y que no, ningún incrédulo puede tocar ni aun tu instrumento, porque es un instrumento consagrado para la alabanza del Señor. Sí, yo sé que algunas personas están sinceramente equivocadas, y al escuchar que yo sonrío un poco al escuchar este tipo de cosas puede serles de ofensa, y no es la intención ofenderles, amados hermanos. La intención es, a veces río por no llorar, porque definitivamente da pena este tipo de criterios. Primero, ¿por qué le llamamos altar? ¿Qué? ¿Sacrifican algo ahí? ¿Qué? ¿Cuántos corderos han traído al altar? ¿Por qué le llaman altar? ¿Saben qué significa altar? Entonces, ¿a qué le llamamos realmente? ¿O qué intención tenemos nosotros para darle cierta categoría de espiritualidad a ciertas cosas dentro de la iglesia cuando no la son? No la son. Yo recuerdo todavía una persona que andaba jalando orejas de niños, porque los niños son niños y tienen que correr. Y en el patio o en el pasillo de la congregación, los niños empezaban a correr y esta persona iba detrás de ellos para agarrarles de la oreja, porque ¿cómo van a correr en el templo del Señor?
Hermanita, agarre su Biblia, hermanito, agarre su Biblia, verifique si esto realmente es el templo del Señor o no, o póngase a estudiar. Y lo peor de todo era que era gente que supuestamente conocía de la palabra del Señor, o era gente cercana a gente que predicaba de la palabra del Señor, o que conocían de la palabra del Señor. Y no es así. Este tipo de actitudes muestra más bien desconocimiento. Así que tengan cuidado, hermanos, de no hacerse asustar o amedrentar con criterios místicos que no vienen de la palabra del Señor. Hoy en día, uno de los métodos de estupidización que se usa dentro de las congregaciones es justamente el hecho de provocarles temor, sobre pretexto de que hay que tener temor a Dios, cuando Dios no dice eso. Dios no dice eso. Es como ir a una casa y decirle, tu mamá está renegando, dice que si no me pasa ahorita la garrafa va a venir y te va a dar con el chicote. Estoy provocando en el niño un temor que no existía. Su madre nunca ordenó que se entreguen las garrafas de la casa. ¿Quién es el que está haciendo eso? Un ladrón. Hoy en día muchas personas están predicando poniendo temor a ciertas cosas que Dios jamás dijo, justamente con el mismo criterio, la de robar, la de apropiarse ya sea de tu vida o la de apropiarse de tus cosas. Y eso es lo lamentable. Es más, yo creo que este tipo de prácticas no son solamente con apariencia de cierta nobleza, sino que de fondo también de seguro sacan algún tipo de rédito económico. No me consta específicamente de cierto, de tal o de todas las ideas en absoluto. Yo estoy observando la parte de la doctrina, de la enseñanza, de lo que el Señor dice, de lo que la palabra del Señor dice, a diferencia de las prácticas que tenemos. Pero que haya otros intereses no me sorprenderían en absoluto. Me quiero ir con la última pregunta de la noche, porque ya también los minutos avanzan. Hemos hablado de no entender el propósito, y más bien estamos arriesgándonos a hacer un compromiso del cual no estamos capacitados para cumplir. El hecho de entregar a nuestros hijos. Definitivamente. Pero en la vida práctica de la iglesia estamos haciendo un pragmatismo. O sea, si sirve para que los hermanitos se queden en la iglesia, pues está bien. Para que se sientan seguros, está bien. Para que de pronto hayamos una falsa seguridad, está bien. Todo aquello que aporte para que estemos dentro o congregados, está bien. Entonces, es un pragmatismo hipócrita, tal vez. Hipócrita y claro, porque no creo que alguien sabiendo que la palabra del Señor no dice eso, sabiendo, haga lo contrario. Estaría directamente yendo a estrellarse contra el Señor, y eso es muerte segura. Así que es sumamente peligroso lo que se está haciendo en la actualidad. Así que hablar de pragmatismo, que es mejor para que la gente se congregue, pues para eso predico del cucu en la iglesia y les hago creer que hay un cucu detrás de alguna puerta dentro de la congregación, que si no vienen va a ir a su casa a jalarle los pies durante la noche. Entonces ahí sí, wow, se pone y es lo que se está haciendo hoy en día. Enseñamos cosas que la iglesia no entiende, menos el que está enseñando, y todo para provocar cierto tipo de cortina de humo para que nadie quiera salirse de los parámetros que están estipulados dentro de la iglesia. Ese tipo de tácticas son totalmente deshonestas. Vamos a revisar unos textos que aún se siguen usando para hablar de presentar. Pero ¿y qué con el caso de Mateo 19:13, donde la gente presenta a sus hijos al Señor? Esta es una muy buena práctica. Sí, de seguro me imagino que debe ser una muy buena práctica, pero cuando se entiende la palabra del Señor es otra cosa. Vamos a ir a Mateo capítulo 19, versículo 13 en adelante. Y la palabra del Señor dice así, Mateo capítulo 19, versículo 13 en adelante. Entonces le fueron presentados unos niños, para que pusiera las manos sobre ellos y orara. Pero los discípulos los reprendieron. Entonces Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. El problema está otra vez en que la persona que está predicando no conoce el fondo del texto. Es decir, predicamos lo que nos llegó como traducción, pero nunca nos afanamos, nos preocupamos, nos dedicamos a revisar lo que el texto como tal dice. Ahí evitaríamos
un montón de cosas y nos quitaríamos un montón de dudas de fondo. No podemos confiar solamente en la traducción de otro hombre. Recordemos que quienes hacen las traducciones son personas de muy buen corazón, con muy buena disponibilidad para querer hacer las cosas de la mejor manera, pero son hombres al fin y al cabo. Entonces revisemos, dice que le presentaron. Vamos a notar que el versículo 13 dice: entonces le fueron presentados unos niños, y de ahí viene el nombre de vamos a presentar a los niños al Señor. Pero esta práctica nunca se hizo. A raíz de esto por si acaso no es un ejemplo para que se ponga en práctica durante la congregación. Si ustedes revisan a partir del libro de Hechos hasta Apocalipsis, no hay una sola práctica. Esto no se volvió en una práctica que se iba a realizar en las congregaciones, en absoluto. Es más, la traducción correcta dice que trajeron niños al Señor, no dice que le presentaron niños. La traducción correcta es le trajeron niños. Está describiendo lo que la gente hizo, no está dando una regla, una normativa, un dogma, una ley de traer niños a presentarlos al Señor. Es más, si quisiéramos ser estrictos con lo que dice el texto, solamente se presentarían los niños a quienes, al Señor, no al pastor, no dentro de la congregación. Entonces, véanlo por donde vean, no hay forma de justificar este tipo de prácticas. El texto tal cual, los manuscritos, dicen que le trajeron niños al Señor, no dice que le presentaron como si fuera un evento religioso que se tiene que hacer cada cierto tiempo para acordarnos de los niños que existen dentro de la iglesia y para aparentar que tenemos cierta nobleza para con ellos y que no nos dejamos abandonados a su suerte dentro de la congregación. Hacemos este tipo de actividades, en absoluto. Así que notemos bien que las escrituras como tal nos dan luz plena de lo que de lo que debiéramos de hacer. Y es más, yendo aún mucho más a fondo, vamos a saltar hasta Mateo capítulo 5, versículo 33. Mateo capítulo 5, versículo 33. Y dice así: además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no jurarás en falso, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero, dice el Señor, yo os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, o no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Si yo digo que voy a presentar a mi hijo al Señor, primero, estoy teniendo errores porque no se circunscribe a lo que dice la palabra del Señor. Segundo, si estoy presentándolo como en el caso de Lucas 2, estoy cometiendo el error de considerar que el local de reunión es realmente templo y no lo es. Tú, hermano, que has creído en el Señor Jesús y te has bautizado en el nombre del Señor Jesús, eres el templo del Señor, no el local donde nos congregamos. El local es local, es local. La presencia del Señor, ese lugar se hace santo por la presencia del templo del Señor que somos cada uno de los creyentes en el Señor Jesús. Así que la palabra del Señor en Mateo 5 dice que tú sí seas sí y tú no jures por nada, no te comprometas por nada, no te comprometas por nada. Y si tú dijiste que sí vas a consagrar a tu hijo o dedicar a tu hijo al Señor, es un gravísimo, gravísimo error, porque ahora vas a tener que cumplirlo. La palabra dice que por los dichos de nuestra boca nos atamos un yugo al cuello. Sí, lamentablemente la gente cuando habla, y esto se debiera de enseñar junto con otros detalles más, desde pequeños a nuestros hijos, a no comprometerse. Conozco gente que está enferma y antes de morir está haciendo juramento: Señor, si me sanas, te juro que voy a predicar toda mi vida, Señor. De pronto alguien queda sano o sana y no cumple con su promesa. Y lo que hace es pecar contra el Señor. Entonces, es mejor quedarse callado. Si estás pasando por un momento de necesidad económica o por algún tipo de problema de salud, suplicale al Señor que te sane, pero no lo hagas por compromiso, porque eso es casi chantajear a Dios. Es probar a Dios, es tentar a Dios. Si tú me sanas, entonces yo voy a hacer esto.
Y ese tipo de cosas no se debieran de hacer para con el Señor, porque tenemos temor para con Él. Él conoce nuestro corazón, Él sabe con qué intención le estamos hablando. Así que hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. Repito, la ignorancia no es ningún atenuante. Y para aquellos que han hecho un compromiso de este tipo, lo único que queda es pedirle al Señor, usted hermano, supliquemos a Dios de que Él tenga misericordia por haber hecho compromisos ante Él en desconocimiento. Que Él tenga realmente misericordia de nosotros por haber dicho cosas que no tenían ningún sentido a la luz de su palabra. Así que solamente nos resta hacer este tipo de súplicas al Señor ante los errores que hemos cometido. Pero aquellos que motivan a muchos a hacer este tipo de cosas tienen mayor condenación aún. Porque se supone que si estás al frente eres una persona que conoce de las Escrituras. No alguien que juega al azar a ver qué versículo hoy predico porque no sé qué decir. O qué librito me he leído esta semana que puedo predicar en la iglesia. Ese tipo de cosas no vienen al caso en cuanto a las cosas del Señor. Hay tanto por aprender de las Escrituras que definitivamente con 1, 2, 3, 4 leídas completas de la palabra del Señor no terminaríamos de aprender. Nunca. Cuando digo nunca, no me refiero a que la palabra del Señor es infinitamente misteriosa y que hay mucho. No estoy queriendo compararlo con algún tipo de centuria de Nostradamus. Lo que estoy diciendo es que la palabra del Señor, al ritmo que vamos, en la forma en la que estudiamos, definitivamente no vamos a terminar de estudiarla nunca. Hay algunos que son fanáticos de los comentarios bíblicos y los defienden a capa y espada, pero ni siquiera han entendido la palabra del Señor, un solo libro completo, y peor todavía motivan o ellos mismos se empujan a leer textos que no tienen ningún sentido. Así que hermano, tengan mucho cuidado, no se dejen engañar, no se dejen manejar por criterios sentimentalistas. Antes de hacer algo es mejor verificar en la palabra del Señor, revisar lo que dice la palabra del Señor. Es bueno observar, preguntar, consultar, averiguar qué significa en el fondo. Si usted nota algún tipo de duda en quien le está explicando, definitivamente es alguien que no tiene ni idea de lo que está tratando de hacerles cometer dentro de la iglesia. Debemos de tener mucho cuidado al respecto. Quizás en el filo del programa nos llega un mensaje de consulta. Nos dice, el pasaje que leyó de Mateo habla de que Jesús oraba por los pequeños y luego se fue. Sí. ¿No es más bien el ejemplo de todo padre o madre o pastor el orar solamente por un niño y no hacer una ceremonia y volver otra vez a un artículo de tradición? Claro que sí, debiéramos de orar por nuestro hijo, pero no una sola vez como un evento magistral por el cual Dios nos va a escuchar. Debiéramos de estar orando por nuestros hijos la mayor parte del tiempo. Cuando son pequeñitos, no, porque los tenemos bajo nosotros. Y si queremos orar por ellos, lo podemos hacer, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Pero cuando ellos ya tienen uso de razón, aún más. Un ejemplo muy lindo es el de Job, que incluso viendo que sus hijos tienen una actitud de compartir o de disfrutar o de festejar su natalicio, Job de todas formas presentaba sacrificio al día siguiente por cada uno de ellos, por cuidarlos. Entonces tiene que ver con el hecho de tener cuidado por nuestros hijos. Sí, definitivamente. ¿Debiéramos de orar por nuestros hijos? Claro que sí, debiéramos de estar orando por nuestros hijos todo el tiempo, clamando por ellos, pero sobre todo enseñándoles de la palabra, porque a veces nosotros en desconocimiento de las Escrituras podemos orar barrabasadas. Señor, ayúdale a que mi hijo encuentre una mujer que tenga dinero, que no sea una... Pero estamos pensando en cosas que no tienen ningún sentido en vez de pensar en lo más importante. A la luz de las Escrituras, orar y enseñar de la palabra es lo primordial. Recordemos que hubo un programa de televisión, un programa del Chocolate Caliente, donde de manera clara nosotros hemos explicado que justamente la responsabilidad de los padres para con los hijos es de enseñarles y educarles a la luz de la palabra del Señor. Tenemos esa gran responsabilidad. Más allá de querer sentirnos satisfechos con que hemos llevado a nuestros hijos a orar donde el pastor, debiéramos de preocuparnos cuánto es
lo que yo sé y practico de la palabra del Señor para enseñarle a mi hijo y guiarle. La enseñanza no va a caer por ósmosis, no va a ser algo que va a producirse de manera mágica. Tiene que ver con la enseñanza, y la educación dentro de la iglesia lamentablemente se está descuidando. Aceptamos cualquier hijo de vecino que tenga cierta facilidad de palabra para que pueda predicar al frente, y en realidad no nos fijamos en su conocimiento y obediencia a la palabra del Señor, y eso es un gravísimo error. Ha llegado el tiempo de hacer el resumen, la síntesis de todo el tema tratado, pero también la despedida. Y por esa causa quisiera invitarlos a que nos puedan sintonizar en la siguiente semana, también en este horario. Estamos de 8 de la noche hasta las 10 de la noche con el programa Chocolate Caliente. Hoy se habló acerca de cuán estamos equivocados quizás y los propósitos de poder entender y entregar a nuestros hijos. ¿Será que es lo que es correcto hacer esto? La siguiente semana estaremos tratando de seguro un tema igual así de apasionante. Por mi parte solamente queda la despedida y dejar el momento final para la oración y también la despedida de nuestro compañero y nuestro querido hermano en la fe, Alejandro Maldonado, que también estará en su momento brindando alguna recomendación que usted, papá, mamá, querido amigo, consiervo, pastor que nos escucha, también pueda tener en su corazón. La carga, y el Señor hace, como dice la palabra, el que produce en nosotros el hacer y el querer y el hacer por su buena voluntad. Por mi parte, muchas gracias por la sintonía. Se queda con ustedes Alejandro Maldonado. Bien, amados hermanos, el Señor les bendiga grandemente. Vamos a tener un tiempo de oración como es costumbre, pero a la vez también recordarles que vamos a estar subiendo una serie de programas de Chocolate Caliente a nuestra página web, a mi página web personal, www.alejandromaldonados.com. Solo resta clamar a nuestro Señor para terminar este tiempo que esperamos haya sido de edificación para ustedes. Amado Señor Jesús, amado Papá, te agradecemos por tu misericordia, por tu amor, por permitir, Señor, que en alguno de nosotros de seguro el programa del día de hoy produjo cierta tristeza. Pero no hay nada mejor que la tristeza que lleva a vida eterna y que lleva a tener temor de ti, Señor. Te pido, Padre bendito, que cada uno de nosotros que en algún momento de seguro hemos cometido el error de comprometernos con nuestros labios ante ti, seas tú teniendo misericordia de nosotros, Señor. Perdónanos, Padre bendito, por hacer compromisos sin entender de tu palabra, Padre Santo. Te pedimos, Señor, y esperamos y confiamos solamente en tu misericordia, Señor. A ti sea la gloria y la honra por siempre, amado Señor Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en el siguiente programa. Hasta la próxima.